Hola a todos, vamos a continuar con los videos de la guía de trabajos prácticos número 4. En el video anterior concluimos el problema 3 parcialmente. Y voy a decir parcialmente porque uno de los requisitos muy importantes que teníamos para esta guía era corroborar el régimen de flujo laminar, y en el ejercicio anterior a esa parte no la mostramos, así que me pareció correcto arrancar este video haciendo esa corroboración porque era una parte importante del ejercicio y que recién se nos pasó por alto. Todo el resto de la resolución ya vimos también qué era la potencia, cómo era esta potencia igual a la presión, a la diferencia de presión por caudal volumétrico. Esta parte ya la habíamos visto, ya resolvimos el ejercicio. Lo único que nos había faltado es el cálculo del número de Reynolds. Nos da por debajo de 2100, así que claramente estamos en un flujo laminar. Y otra cosa más que deberíamos tener en cuenta es calcular la longitud de entrada. Y ustedes me podrán decir, pero ¿para qué calculamos la longitud de entrada si en realidad no tenemos la longitud de cañería? Bueno, es cierto, nosotros no tenemos un dato con el cual comparar esta longitud. Pero ¿qué podemos concluir? Podemos concluir de que nuestro sistema mínimamente tiene que tener 0.33 metros de longitud. Es decir, que si nuestro caño, esto que estamos calculando, nuestro sistema fuera de 20 centímetros, estaríamos por debajo de nuestra longitud de entrada y todas las ecuaciones que vimos no serían aplicables. Así que la conclusión que tendríamos de este ejercicio es que esta es la presión por longitud de cañería, esta es la potencia por longitud de cañería, siempre y cuando superemos los 33.5 centímetros para lograr que el sistema ya haya desarrollado su flujo con forma parabólica. Así que esto era una parte muy importante, dijimos que siempre había que corroborarlo. Me pareció sumamente importante arrancar este video haciendo esta corroboración, que obviamente nos dio bien, pero que era necesaria y era una parte esencial del ejercicio. Así que a tener en cuenta que es muy importante agregar o calcular este número de Reynolds. De hecho, si nos fijamos en el enunciado, nos tira una pequeña indirecta respecto al tema, indicándonos si puede calcular las siguientes variables. Ese si puede busca también indicarnos de alguna manera que tenemos que hacer la corroboración. Vamos entonces con el problema número 4. El problema número 4 nos plantea que se quiere transportar un fluido de una determinada densidad y una determinada viscosidad, y que para ello se diseñó una conducción horizontal de tantos pies de largo, tantos pulgadas de diámetro, y que el caudal volumétrico esperado es un caudal determinado. Nos pide que calculemos la caída de presión y que la expresemos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y nos pide también que calculemos la potencia de la bomba. Fíjense que todos los datos que tenemos acá globalmente responden a algo similar a lo que ya estuvimos viendo. Es un ejercicio fácilmente realizable, así que mi propuesta de nuevo vuelve a ser que pausen por un ratito este video, que se tomen un tiempito para resolverlo a mano. Fíjense que van a tener que hacer algunas conversiones de unidades. Estamos trabajando en centipoas, por ejemplo, que no es muy práctico a la hora de trabajar con el resto. Tenemos algunas unidades en el sistema inglés, como pies y pulgadas. Tómense su tiempo, resuélvanlo tranquilos, y cuando lleguemos al momento de calcular la potencia, teniendo en cuenta el rendimiento de la bomba, ahí reactiven el video y discutimos cómo interviene ese rendimiento o de qué se trata esa variable. Así que vamos con una pausa en el video y después continuamos. Bueno, retomando con lo que era la resolución, tuvieron que hacer las conversiones de unidades que decíamos recién. Por ejemplo, expresamos la viscosidad en poas, no en centipoas.
expresamos las longitudes y los diámetros en centímetros, y hacemos la conversión del caudal a centímetros cúbicos por segundo. Nuestro enunciado no nos especifica el sistema de unidades, así que como siempre son libres en realidad de elegir otro. Yo siempre trato de irme al que considero que voy a poder resolver más rápido, dada las unidades de nuestros datos. Para calcular la caída de presión aplicamos simplemente la ecuación de Hagen-Pasel. Tenemos todos los datos para despejar este delta P y calcularlo. El resultado me dio 2.48 por 10 a la 6 gramos por centímetro por segundo al cuadrado. Es una unidad poco habitual, digamos, para la presión. Así que hacemos la conversión a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Fíjense que los pasos para hacer la conversión, lo primero que hago es la conversión del gramo. Volvemos a repetir que MATCAD no define la unidad del gramo como GM. En todo lo que sea resolución a mano, el gramo es G. Hago la conversión y me queda el resultado en kilogramos sobre centímetro por segundo al cuadrado, que a su vez voy a hacer la conversión de, voy a multiplicar, perdón, nuestro sistema por 1 metro dividido 100 centímetros. ¿Por qué hago esto? Esto acá sigue siendo un cociente unitario, así que no me afecta mi sistema, porque estoy multiplicando y dividiendo el sistema por lo mismo. Y con esto me permite que mi resultado esté en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que será newton, dividido centímetro al cuadrado. Que es básicamente el desglose que hice en esta parte. Y con este desglose también puedo hacer la conversión a newton, o sea, esto es un newton. Y en nuestra tabla de conversiones, que vimos en la guía de trabajos prácticos número 1, teníamos la conversión de kilogramos fuerza a newton, con lo que llegamos al resultado. Esto habíamos hecho algo similar en el ejercicio pasado, de agregar o expresar de forma, digamos, de forma explícita la unidad del metro y el segundo, el centímetro en el denominador, para poder hacer esta conversión de llevarlo a newton. Habíamos dicho también en el ejercicio pasado que la potencia se calculaba como el caudal volumétrico por la presión. En el ejercicio anterior no pudimos calcularla como potencia total, sino que habíamos calculado la potencia por longitud de cañería. En este caso sí calculamos la potencia total. Y fíjense que yo acá agregué una letrita ahí que es una T, y que hace referencia a que este cálculo de acá, que inicialmente me da 3,6 aproximadamente por 10 a las 8 gramos por centímetro cuadrado por segundo al cubo. Recuerden, insisto, en MATCAD es necesario expresar el gramo como GM, en papel no. Que esto responde a la potencia teórica. La potencia teórica de una bomba es la potencia necesaria si el sistema fuera, o si la bomba fuera, perfectamente eficiente, es decir, que toda la energía eléctrica que consume la bomba la transmite al fluido. Pero la realidad es que parte de la energía eléctrica que consume una bomba, puede ser eléctrica o si estamos hablando de un sistema muy grande, podría llegar a ser, por ejemplo, una turbina a combustión o algún otro sistema, pero dejando de lado cómo sea, la fuente de energía parte se transmite al fluido y parte se desperdicia, por ejemplo en ruido, por ejemplo en vibración, por ejemplo en calor. Los rodamientos, digamos, tienen una fricción y esa fricción interna consume parte de la energía, la vibración que se genera es parte de una pérdida de energía, y todas esas pérdidas de energía hacen que nuestro sistema sea menos eficiente que el cálculo teórico. Es decir, que si nosotros necesitamos 35.9 watts para poder bombear esto, pero ahora nuestra bomba está desperdiciando parte de su energía,
Por ende, vamos a necesitar aplicarle más energía si queremos llegar a este resultado esperado. Entonces, como dijimos, la potencia teórica es la potencia necesaria para bombear el fluido, pero siempre vamos a tener un consumo extra por la ineficiencia de nuestro sistema, y que esa potencia entonces necesaria será la potencia real que debemos aplicar, y que vendrá dada por esta variable que vimos acá, que vimos en el enunciado de nuestro sistema, que es el rendimiento de la bomba o la eficiencia de la bomba, que la podemos llegar a ver expresada con la letra griega eta. También la podemos ver con la letra epsilon. Siempre que lo veamos de esta forma, epsilon o eta, estamos hablando de una eficiencia, siempre es menor que 1, porque lo que implica que tenemos, digamos, una pérdida de eficiencia, y la potencia real será la potencia teórica dividido la eficiencia. Obviamente, como el denominador es menor que 1, nuestro resultado será un número mayor al número original, y en este caso en particular serán prácticamente 45 watts, que es en HP 0,06, es bastante chico, digamos, en HP. En watts se puede apreciar un poco más esta diferencia. Cuando hablamos de potencia es muy común que tratemos de irnos a expresiones típicas, como por ejemplo el watt o como por ejemplo el HP. Cuando hablamos de bombas, estas dos unidades van a ser las más comunes o las más usadas. No cambia que esto es una potencia, nadie lo niega, este resultado que tenemos ahí seleccionado en pantalla es correcto, pero no es una forma típica de expresarlo, por eso se sugiere que cuando, por ejemplo, calculamos una bomba, expresemos en watt o en HP, que es un sistema típico para la expresión de este tipo de variables. Tenemos la corroboración en MATCAD, como en todos los ejercicios. Fíjense lo sencillo que era cuando no tenemos que hacer conversiones de unidades, cuando no tenemos que hacer estos cálculos intermedios. Simplemente hacemos el despeje de la ecuación de Hagen-Poiseuille, y con eso calculamos la diferencia de presión. Con la diferencia de presión calculamos la potencia teórica, y con la teórica la potencia real. Obviamente los resultados responden a lo mismo que vimos recién en el desarrollo, pero utilizando esta herramienta sería mucho más simple, mucho más rápido, e incluso si no quisiéramos despejar la diferencia de presión acá, podríamos aplicar la función given-find, como la hemos aplicado en otro ejercicio para calcular la viscosidad, con lo cual tendríamos que darle un valor de delta P para que empiece el cálculo iterativo, un valor inicial, aplicar la función given, la ecuación de Hagen-Poiseuille común, sin despejar, y find delta P, y con eso obtendríamos el mismo resultado que tenemos acá. Obviamente también el tema de la potencia teórica y la potencia real, podríamos habernos ahorrado un paso, dividiendo acá por epsilon o por eta, cualquiera sea la letra con la que designamos la eficiencia, y ya calcularíamos directamente la potencia real. De todas maneras, siempre es recomendable calcular la teórica y después la real, para verificar que el resultado de la potencia real sea mayor que el de la potencia teórica. Digamos, todo paso que simplifiquemos es un paso menos de control, y bueno, todo paso de control, como valga la redundancia, es un paso que nos ayuda a asegurar que nuestro resultado es correcto. Siguiendo lo que es la guía, tenemos el problema 5, que este problema sí es un poco distinto a los que veníamos trabajando. Hasta acá usamos mucho el cálculo de caudales, el cálculo de viscosidad, de diferencia de presión, siempre enfocándonos, digamos, en la ecuación de velocidad y sus derivadas, digamos. En cambio acá ya nos metemos en un ejercicio donde vuelven a tener participación los esfuerzos de corte. Habíamos visto que los esfuerzos de corte entonces eran esta fuerza que aplica el fluido lámina a lámina
que era 0 en el centro, donde las láminas se movían juntas, y que era máxima en las paredes. Para este caso en particular, el ejercicio nos da información respecto al tubo, un tubo horizontal de 10 metros de longitud, nos da algunas características del fluido, como viscosidad y densidad. Fíjense que volvemos a tener sistemas de unidades bastante variados. Nos da un caudal y una diferencia de presión, y nos pide que verifiquemos el régimen de flujo. Obviamente, como siempre, nos pide que determinemos si nos encontramos en un flujo laminar, que teniendo este título, volvemos a que en el ejercicio anterior no hemos hecho esa verificación. Para dejarlo completo, tenemos que calcular entonces acá la velocidad media, volví al ejercicio número 4, ¿no? Por el diámetro por la densidad dividido la viscosidad. No recuerdo muy bien. Bien. Nombre le habíamos asignado a las variables. La velocidad media, de hecho, no la calculamos en ningún momento. Ahora sí, tal y como estaba el ejercicio recién, no estaba completo. En este momento sí corroboramos estar en el régimen de flujo correcto, y también teníamos que verificar que se supere la longitud de entrada. Nos da 0,034 y nuestra longitud del sistema era de 5 metros, así que claramente nosotros mismos hemos superado la longitud de entrada. Recién ahora el problema número 4 está completo. Fíjense cómo en los últimos 2 ejercicios que el enunciado no lo pedía, lo hemos pasado por alto en un primer momento, pero es súper importante que hagamos esta corroboración, así que no nos olvidemos de verificar siempre que nuestras ecuaciones sean aplicables. En este caso, este número es menor a 2100, por lo tanto, es aplicable el sistema de ecuaciones y se supera la longitud de entrada. Ahora sí, el ejercicio número 4 está completo y podemos irnos de lleno al problema número 5, que como dijimos nos pedía el esfuerzo de corte máximo y a un radio de a un cuarto del radio. Si nosotros teníamos el esquemita, acá tenemos una vista, digamos, superior, llamémosle, y acá tendríamos una vista horizontal. Gráficamente es mucho más cómodo este sistema. Si tuviéramos que graficar cómo era el esfuerzo de corte, suponiendo que el fluido circula de arriba hacia abajo, el esfuerzo de corte iba a ser máximo en una de las paredes e iba a disminuir hasta llegar al centro, y de ahí iba a tener un comportamiento al revés, donde a medida que ahora me alejo del centro, aumenta hasta llegar a un máximo en la pared. Esta era más o menos la distribución, digamos, tomando a este valor como esfuerzo de corte igual a 0, y como este valor como esfuerzo de corte máximo. Obviamente que entonces, si nuestro sistema cartesiano estaba aquí en el medio, como habíamos visto, el sistema cartesiano planteaba el eje Z y al eje R, al eje radial, en el valor del esfuerzo de corte igual a 0 estaremos en radio igual a 0, y el esfuerzo de corte máximo será cuando lleguemos hasta la pared, que este radio lo representábamos con la R mayúscula. Vamos a agrandar un poco la letra, así facilitamos la lectura. Lo primero que hacemos, como siempre, expresar los datos en el sistema de unidades que lo necesitemos. Acá van a tener que aplicar la tabla de conversiones. Habrá conversiones un poco más sencillas y otras un poco más complejas. Fíjense que en esta tenemos que hacer la conversión de libra, la conversión de pie y la conversión de hora. Son 3 conversiones. De hecho, usando la tabla 1, no tenemos una conversión directa de pie a metros, sino que la tenemos a centímetros.
Así que veremos qué es lo más cómodo. A mí me pareció que lo más cómodo era expresarlo en el sistema internacional, pero, insisto, como el enunciado no lo aclara, siéntense libres de expresarlo en el sistema que quieran. Falta la presión acá, que también la expresamos en el sistema internacional. Esto acá está expresado en Newton metro, pero obviamente es lo mismo que Cales. Ahora sí, utilizando la tabla 1 y realizando todas las conversiones correspondientes, vamos a lo que es el desarrollo del problema en sí. Un dato que no nos proporciona el ejercicio es el radio, y sin el radio no podríamos calcular ni el esfuerzo de corte máximo ni el esfuerzo de corte en un determinado radio, porque justamente no lo conocemos. Así que la forma que tenemos de calcularlo es a través de la ecuación de Hagen-Poiseuille, sabiendo cuál es la diferencia de presión, el caudal, la viscosidad y la longitud, podemos hacer el despeje. Esto fíjense que es un despeje que hay que tenerle un poco de paciencia. Lo primero es pasar multiplicando a este 8 por viscosidad por longitud, pasar luego dividiendo la diferencia de presión y pi, y a eso aplicarle la raíz cuarta. Si todo esto lo resolvemos, tenemos un resultado de 5.476 por 10 a la menos 3 metros. Si ustedes eligieron trabajar en otro sistema, habrá que hacer la conversión para verificar que el resultado sea correcto. Y ahora sí, teniendo el radio, ya puedo meterme en lo que son las ecuaciones de esfuerzo de corte. Esto acá habíamos visto cuando anotamos nuestras ecuaciones, que el esfuerzo de corte en función de R será igual a R por delta P dividido 2L, y que será máximo cuando yo evalúe este radio en R mayúscula, que es el radio, digamos, total hasta la pared interior de nuestro tubo. Así que entonces, si evaluamos el radio en R mayúscula, que acabamos de calcular, obtenemos que el esfuerzo de corte es prácticamente 3.5 pascales, que obviamente tiene las mismas unidades de presión que la presión, porque es una fuerza por unidad de área, pero estrictamente esto no es una presión, porque la presión es una fuerza aplicada perpendicular a una superficie, y en cambio el esfuerzo de corte es una fuerza de cizalla contra esta superficie. Así que si bien dimensionalmente es coincidente con una presión, nosotros estamos hablando de una fuerza por unidad de área. Así que ténganlo en cuenta, el sistema de unidades, digamos, dimensionalmente es igual a una presión, pero conceptualmente es muy distinta a una presión a un esfuerzo de corte. Y el cálculo del esfuerzo de corte a un cuarto del radio, obviamente a la ecuación que vimos recién del esfuerzo de corte, en vez de evaluarla en R, la evaluamos en un cuarto de R. Volvemos al tema de las definiciones de MATCAD y lo que nos posibilita definir como nombre o no. Acá utilizamos este 0.25 para representar un cuarto, por una cuestión de las limitantes que tiene a la hora de definir una variable. Si bien yo estoy usando igual booleano, y en este caso podría expresarlo de esa manera, la idea siempre es tratar de mostrarles con nombres que MATCAD tenga permitidos, por si quieren resolver un ejercicio de estos ustedes en MATCAD, que no haya algo raro en la forma de expresar los resultados. Fíjense que en este caso el esfuerzo de corte obviamente es menor al obtenido en el instante anterior o en el inciso anterior, y esto es debido a que si nos fuéramos de nuevo al gráfico, el primero que calculamos fue en esta zona, fue a radio máximo, nos salió muy prolijito el dibujo, pero globalmente es en contacto con la pared. Y ahora en cambio lo calculamos a un cuarto del radio. Esto es radio igual a 0,
esto sería radio 50%, así que 1/4 estará por acá, estamos calculando aproximadamente en esta región. Mucho más cerca del centro, como esto es una relación lineal, es que se ve tan disminuido uno del otro. El enunciado además nos pedía que calculemos la velocidad instantánea a 1/4 de r, la velocidad máxima y la velocidad media. Partimos con que el enunciado nos plantea cuál es el caudal. Teniendo el caudal y teniendo el radio que hemos calculado, podemos calcular la velocidad media, y teníamos una serie también de ecuaciones para calcular el resto de las variables. Si nos vamos a MATCAD, acá calculamos la velocidad media. Velocidad media igual a caudal volumétrico dividido área. Volvemos a aclarar que el área que estamos hablando acá es esta. Si nosotros habláramos, por ejemplo, del área donde se aplica el esfuerzo de corte máximo, es decir, esta, estaríamos hablando de toda la pared interna de este cilindro, donde tengo las manos ahora en este momento. ¿Por qué? Porque el fluido vendría bajando y vendría siendo una fuerza contra la pared, obviamente del lado de adentro de la botella, pero vendría siendo una fuerza sobre esta sección. Pero ahora, para calcular la velocidad, el caudal, en realidad para calcular la velocidad, bien digo, la sección por la que circula el fluido es esta. Y si quisiéramos calcular la velocidad a 1/4, yendo a la ecuación de velocidad instantánea que era esta, simplemente valuamos el radio R minúscula a 1/4 del radio, y con eso obtenemos el resultado de la velocidad a 1/4. Fíjense que la velocidad a 1/4 de radio es bastante más elevada que la velocidad media. Esto es, si nos vamos al dibujito, habíamos dicho que el perfil de velocidades, es muy difícil de graficar acá, así que lo vamos a ver en este. El perfil de velocidades era parabólico, y 1/4 del radio, más o menos en este dibujo, sería por acá. Y fíjense que estamos bastante cerca de lo que es la cúpula de esta parábola, o la parte más elevada. Así que a 1/4 todavía estamos en un valor bastante alto. La velocidad máxima la obteníamos cuando R minúscula era igual a R, en ese caso este término se va, y nuestra ecuación de velocidad máxima queda expresada por esto que tenemos señalado en negro, y que era cuando nos encontrábamos justamente en el pico de esta parábola, o en la parte más alta. Y como veíamos recién gráficamente, fíjense que son muy parecidos estos dos valores, porque al ser una parábola la ecuación, en esta zona alta, hay con un, digamos, en un determinado rango de radio que yo me mueva, la diferencia de velocidad no es muy grande. Distinto a las zonas en las que me acerco a la pared, que una mínima diferencia en radio tiene una alta diferencia en velocidad. Fíjense cómo acá, si yo comparo esta distancia horizontal que estoy señalando, me implica una diferencia de velocidad de este largo, del largo de la flecha, y en cambio, si yo me muevo la misma distancia en radio en esta zona, la zona central, la diferencia de velocidad es casi imperceptible, porque sería la diferencia entre las dos flechas. Así que ténganlo en cuenta, en esta zona central, las velocidades son relativamente similares entre sí, y en cambio, a medida que me acerco a la pared, o que me alejo del centro, hay una variación mucho más alta con una misma diferencia de radio. ¿Y qué nos falta para este ejercicio? Nos falta, como siempre, la verificación de que estemos en flujo laminar. Así que nos vamos de nuevo al enunciado y hacemos el cálculo. Tenemos el diámetro, que en realidad nuestro dato era el radio, 5.4 por 10⁻³
Así que hacemos 2 por el radio. Si lo quisiéramos expresar de forma correcta acá, esto sería 2 por R por velocidad media, que la calculamos recién. Densidad dividido viscosidad. Y eso nos da 1724, que sigue estando debajo de los 2100, pero fíjense cómo nos acercamos esta vez en este ejercicio al resultado o al límite en el que podemos aplicar las ecuaciones. Así que tengan en cuenta que los datos que estuvimos viendo en este ejercicio no eran muy diferentes a los de otros problemas, y sin embargo nos acercamos bastante al límite, digamos, de nuestro régimen laminar. Y calculamos también la longitud de entrada, que nos da algo así como 66 centímetros, que es claramente menor que los 10 metros totales de longitud. Por ende, con nuestro sistema superamos ampliamente la longitud de entrada, así que las ecuaciones son correctamente aplicables. Si queremos ver una corroboración en MATCAD, el radio nos da lo mismo. Acá, por ejemplo, para no hacer todo este despeje, quizás hubiera sido más sencillo aplicar la función given-find, dándole un valor inicial de radio, given, la ecuación de Hagen-Poiseuille típica, find R. El cálculo del tau máximo nos da el mismo valor que antes. Vamos a volver a hacer la misma aclaración de ponerlo en newton por metro cuadrado. Y bien, obviamente el resultado es lo mismo. Es para aclarar que esto no es una presión, sino que es un esfuerzo de corte. El tau a 0,25 del radio será el tau máximo por 1/4. Esto es básicamente la ecuación de tau en función de R llevaba R acá. Era tau máximo para R total. Tau a 1/4 será 1/4 del tau máximo. La velocidad media con el cálculo utilizando nuestro caudal volumétrico. El cálculo de las velocidades a 1/4 y velocidad máxima. Y las corroboraciones de número de Reynolds y longitud equivalente. Todo esto responde, digamos, hubiera sido la solución de todo el problema si lo hubiéramos resuelto vía MATCAD. Como dijimos, vamos a tratar de hacer videitos cortos, así que vamos a cortar este video acá y nos vemos en el siguiente.